Poniéndose el traje más caro, el hombre llegó a la reunión de excompañeros de clase para humillar a su exesposa. Pero no esperaba semejante sorpresa. Emiliano miraba con una sonrisa triste el traje que colgaba de una percha en la barra de la pared. Esa barra en el apartamento de la abuela la había atornillado él mismo a la pared durante las vacaciones entre 7º y 8º grado. Precisamente a esa edad le surgió el deseo de gustar a las chicas, y las chicas, según el adolescente, preferían a los chicos fuertes y musculosos. El traje se veía caro y presentable, justo lo que necesitaba. Chaqueta entallada, pantalones con raya combinados con camisa negra, de primera clase. Emiliano había logrado mantener una forma física decente, aunque no hacía nada especial para ello. Tuvo suerte con los genes, al menos algo bueno le había heredado de su padre alcohólico. Por cierto, Emiliano apenas recordaba a su progenitor. Este había huido de la familia cuando a su único hijo apenas le habían cumplido 4 años. No soportó la responsabilidad y las cargas de la vida adulta. Emiliano, como resultó, no se había alejado mucho de él. El traje se lo había prestado su vecino Fernando, que trabajaba en un banco. Comprado recientemente en una boutique de marca, estaba destinado para ocasiones especiales, la llegada de huéspedes importantes a la sucursal, aniversarios, conferencias. Fernando tenía esposa, 2 hijos, un trabajo prestigioso. Desde afuera parecía que la vida le había salido bien. Precisamente como ese hombre exitoso quería aparecer Emiliano en la reunión de graduados. Fernando solía visitarlo con frecuencia. Se sentaban con una botella, conversaban sobre la vida, y al parecer, la vida de Fernando no era tan feliz. El bienestar es un enorme trabajo diario. En cierto sentido, Emiliano era más simple, menos obligaciones, menos responsabilidad. Y sin embargo, en la reunión del aniversario de los excompañeros de clase, Emiliano debía verse digno. No era vanidoso, echar arena a los ojos no era su fuerte. Simplemente ella estaría ahí. Y Emiliano tenía que mostrarle a su exesposa que se había equivocado con respecto a él. Monstruosamente equivocado. Quería vengarse. Había razones para ello. Muchos años atrás ella había hecho algo que de ninguna manera se podía perdonar. Solo de pensar en eso, a Emiliano aún se le encogía dolorosamente el corazón. En la velada se presentaría como un empresario exitoso, adinerado, seguro de sí mismo. Quizás eso la haría lamentarse de lo que había hecho. Emiliano quería ver en sus ojos envidia, tristeza, culpa. Humillarla delante de todos, como ella lo había humillado a él muchos años atrás. Hacer que Selena se sintiera una insignificancia comparada con él. En algún momento para ella había sido tan importante el estatus, entonces había que apuntar a ese punto. Nadie atraparía a Emiliano en una mentira. Con los excompañeros de clase no se había comunicado todo este tiempo, y nadie sabía cómo había vivido el hombre todos esos años. Los amigos de la escuela se habían mudado a otras ciudades, y algunos ya ni siquiera estaban vivos. Podía decir lo que quisiera sobre sí mismo. Lo principal era pensar detalladamente la leyenda para no meter la pata en detalles molestos. Para tal ocasión, Emiliano incluso había alquilado por una noche un auto importado caro. Le costó la mitad del sueldo, pero para tal asunto no escatimaba nada. Emiliano se enteró del evento por casualidad. Se topó en el centro comercial con su exmaestra de grado. Ella fue la primera en notarlo y lo llamó por su nombre. Emiliano primero se desconcertó, no entendió quién estaba frente a él. Recordaba a Rosario como una mujer floreciente que se maquillaba vivamente y llevaba invariablemente peinados voluminosos. Y aquí había una viejecita seca, en cuyos rasgos apenas se adivinaba a la antigua profesora de geografía. Ellos habían madurado, y los profesores habían envejecido. Todo era lógico. Emiliano Ignacio. Se alegró Rosario. ¿Qué encuentro? ¿Cómo has madurado? Bueno, ¿cómo te va? ¿Cómo te has establecido en la vida? Te ves bien, solo que como cansado. Un poco cansado, asintió Emiliano. La última semana casi todas las noches se había emborrachado hasta perder el conocimiento. Entendía que eso no lo llevaría a nada bueno, pero no podía hacer nada consigo mismo.
En esta vida poco le interesaba y poco lo asustaba. Le había caído encima la indiferencia, la sensación de la falta de sentido de la existencia, de la inutilidad. Eso le pasaba de vez en cuando. ¿Y vendrás a la reunión de graduados? Después de todo, terminaron la escuela hace 25 años. Aniversario. Las palabras fluían de los labios de Rosario en torrente interminable. Haz el esfuerzo. Ya quedan pocos de ustedes en la ciudad. Selena Montero también vendrá. Ustedes como que eran amigos en la escuela. Casualmente se encuentra en la ciudad, vino a visitar a su madre. Nos topamos con ella literalmente ayer, así como ahora contigo. Dijo que vendría sin falta. ¿Selena? Emiliano sintió como si lo hubiera atravesado un rayo. De la antigua indiferencia no quedó ni rastro. Incluso después de tanto tiempo ella despertaba sentimientos en él. Es cierto, ambiguos, pero al menos algunos. Pues sí, ¿qué? ¿No la recuerdas? También estará Iván Serrano. Él es en nuestra ciudad un pez gordo, jefe médico de traumatología. Siempre fue muy inteligente. Y Ofelia Córdoba prometió venir. Rosario continuó enumerando los nombres de sus exalumnos, pero a Emiliano ya no le interesaba. Lo principal era que en la reunión de graduados estaría ella, Selena. De la exmaestra Emiliano se enteró del lugar y hora de la reunión. Al despedirse dijo que haría un gran esfuerzo por llegar a la celebración. Esa noche ni siquiera compró bebida, no quería. Encendió la televisión para distraerse, inútil. De todos modos a la cabeza le llegaban pensamientos y recuerdos sobre ella. Selena desde la primera mirada le pareció a Emiliano la niña más hermosa del mundo. Su encuentro ocurrió al comienzo mismo del 10º grado. Ambos habían ingresado a la escuela de matemáticas, ambos resultaron ser nuevos. Sin embargo, toda la clase era así, muchachos y muchachas de su ciudad que habían mostrado talentos matemáticos especiales se habían reunido en esa escuela para prepararse intensivamente para el ingreso a la universidad. No es que Emiliano fuera tal matemático. La cabeza le funcionaba bien, eso era un hecho. Pero el muchacho no estaba acostumbrado a sentarse sobre los libros, memorizar, resolver problemas complejos, aprender teoremas. Mientras sus capacidades alcanzaron, estudió con excelencia. Tan pronto como llegó el momento de mostrar perseverancia y laboriosidad, el muchacho se vino abajo. Lo atraían mucho más los paseos con amigos, andar en bicicleta, citas con muchachas. La madre de Emiliano, que lo criaba sola, se disgustaba por esto. ¿Por qué entierras tus capacidades? ¡Qué muchacho tan talentoso! Un poco de esfuerzo y cualquier universidad estará en el bolsillo, y luego un buen trabajo y posición en la sociedad. La mujer tenía muchas ganas de ver a su hijo como una persona exitosa y realizada. Desde la primera infancia tenía miedo de que siguiera los pasos del padre despreocupado y disoluto. No temía en vano, como resultó. En cierto sentido, Emiliano incluso superó al progenitor que no conocía para nada. En fin, la madre tenía una amiga en la dirección de educación. Así fue que Emiliano ingresó a la escuela de matemáticas. Allí en la formación fue donde vio por primera vez a Selena. Esa muchacha, aparentemente, no poseía ningún dato físico sobresaliente. No tenía ni formas exuberantes como la vecina Catalina, ni mirada lánguida. Ni siquiera usaba cosméticos. Flaquita, alta, un poco angulosa. Cabello castaño atado en cola apretada, ojos grises grandes, lunar en la mejilla. Nada especial aparentemente. Pero Emiliano no podía apartar la mirada de ella. Lo había atraído como un imán. Y luego sus miradas se encontraron, y Emiliano sintió como en su pecho se extendía calor. Nunca antes las muchachas habían despertado en él sentimientos tan fuertes. Aunque quejarse de falta de comunicación con el sexo opuesto hubiera sido pecado para él. Para su edad, Emiliano era un joven bastante experimentado, de lo cual se enorgullecía mucho. Selena en cambio era algo especial, no como las otras muchachas. Como que silenciosa, modesta, pero se sentía que había en ella algún misterio. Se percibía que a su lado no solo era tranquilo y agradable, sino también muy interesante. Emiliano desde el primer día trató de acercarse a esa muchacha.
No estaba acostumbrado a esperar, avergonzarse, reflexionar largamente sobre sus decisiones. No era esa clase de persona. Probablemente Emiliano asustó un poco a Selena con su insistencia, pero también la interesó. Ella lo rechazó, solo que algo así pasó por su mirada que alentó mucho a Emiliano. Y también sintió de ella algún calor recíproco. Se hizo claro, el juego había comenzado. Y su resultado era claro. Emiliano tendría que hacer esfuerzos, pero al final saldría victorioso. Buena muchacha aplicada y ruidoso matón, terror de todos los nerds de la clase, líder local y perturbador de la tranquilidad en las clases. ¿Qué puede ser más banal y a la vez natural? En cualquier escuela hay tal pareja. Emiliano actuaba como estaba acostumbrado, cumplidos atrevidos, provocaciones, insinuaciones inequívocas. A la mayoría de las muchachas tal comportamiento les gustaba, pero Selena. Ella como que se ofendía, se cerraba, se alejaba. Y cuando Emiliano delante de todos confesó que la amaba, y eso fue, por cierto, difícil, Selena lo llamó idiota, se dio vuelta y se fue bajo la risa insegura de los que rodeaban. Esos también parecían no entender si Emiliano hablaba en serio o no y Emiliano realmente se había enamorado por primera vez en la vida. Y lo entendía perfectamente. Pensaba solo en Selena. Soñaba con ella. Se imaginaba cómo paseaban juntos. Incluso soñaba con ella. Quería saber todo sobre ella. Emiliano la observaba y por eso pronto supo que no tenía novio. En general, supo mucho sobre ella, y para él esa era información valiosa e importante. A veces Selena iba con amigas al cine o simplemente a pasear al parque, y también se dedicaba al patinaje artístico, aunque sin éxitos especiales, no en serio. La mayor parte del tiempo la gastaba en estudios, ya que se proponía ingresar a una universidad de la capital. Selena soñaba con vivir y trabajar en México, quería escapar lo más pronto posible de su pequeña ciudad provincial. Emiliano entendía que había que actuar rápido. Se volaría a su capital, y a él no le brillaba estudiar en México. Aunque por ella iría a donde fuera. Se acomodaría en algún lado, trabajaría y continuaría cortejándola. Pasó un año. Durante el 10º grado Emiliano no logró acercarse a Selena. En cambio, inesperadamente se le armó un romance con Patricia, una muchacha de la clase paralela. En realidad el muchacho tenía éxito. Carismático, alegre, seguro de sí mismo, se destacaba favorablemente sobre el fondo de los genios locales nerds que en presencia de muchachas se sonrojaban y no podían hilar dos palabras. Emiliano tenía admiradoras suficientes. Patricia misma tomó la iniciativa. Mostró que no se haría la difícil ni se haría la intocable. Emiliano no se resistió a las circunstancias, aunque no dejó de soñar con Selena. Ella se había vuelto para él algo como un hermoso ensueño, estrella guía, inalcanzable, pero muy deseada. Y luego ya en el 11º grado, más cerca de la graduación, a Emiliano se le puso pesado el alma. Patricia con sus ternuras y insistencia le daba asco. Los amigos lo fastidiaban. Parecía como si se engañara a sí mismo, creara la ilusión de una vida alegre para no pensar en lo principal. Fiestas, clubes, reuniones, citas, como si tratara de distraerse de lo verdadero. Y lo verdadero y principal era ella, Selena. Pura, sincera, muy suya de alguna manera. Como que cerca, pero tan infinitamente lejos. No aguantó Emiliano y le escribió una nota directamente en la clase de literatura. Había olvidado el libro entonces, 100 años de soledad justo estaban estudiando, y su compañero de pupitre tampoco lo había traído. Caro Selena y su compañera tenían entre las dos nada menos que 2 ejemplares. Las muchachas eran tan aplicadas, nunca olvidaban nada. Ambas habían traído consigo a García Márquez a la clase. En fin, Selena le prestó a Emiliano su ejemplar, y él, cediendo a algún impulso, escribió directamente en el libro en la hoja de guarda: te confesé mi amor y no me creíste. Pero era en serio. Llámame. Y abajo agregó el número de teléfono. El de casa todavía, los móviles en ese tiempo apenas aparecían entre los estudiantes de las familias más ricas y acomodadas. Ni Emiliano ni Selena pertenecían a tales afortunados.
Se consiguieron móviles solo un par de años después. Emiliano escribió eso así nomás, por suerte. Hacía mucho que ya no le daba a Selena señales públicas de atención, simplemente la admiraba desde lejos. A veces se colocaba especialmente cerca para al menos tocarla casualmente, sentir el olor de su cabello, mirar en sus ojos grises, sentir el calor que emanaba de ella. Alguna reacción recíproca, apenas perceptible, Emiliano siempre la sentía. Pero le parecía que simplemente tomaba los deseos por realidad. Y Selena llamó. Emiliano casualmente estaba en casa entonces e incluso él mismo levantó el teléfono. Debía ir donde los muchachos a la calle, pero se retrasó. Después pensó muchas veces en eso. ¿Qué tal si Selena entonces no hubiera podido comunicarse con él? ¿Qué tal si Emiliano ya hubiera salido? ¿Se habría decidido Selena por otra llamada? ¿O no habría pasado nada entonces? Hola, dijo Selena un poco insegura. Leí tu nota. ¿Es verdad? Sí, respondió Emiliano con tono inusualmente serio. Selena, realmente me gustas mucho. Nunca había sentido algo así por nadie. Emiliano no se había preparado para la conversación de antemano. Simplemente decía lo que sentía, lo que hacía mucho estaba en su corazón. Torpemente quizás, pero sinceramente. Se abochornaba incluso un poco, lo que no le era para nada propio. Parece que precisamente eso fue lo que finalmente conquistó a Selena. Entonces acordaron encontrarse, pasear. Emiliano ni siquiera avisó a Patricia, que lo esperaba. Se olvidó completamente de ella. Después ella le gritó por eso, lo insultó con las últimas palabras. Y Emiliano primero se calló, y luego se disculpó y dijo que ya era hora de que se separaran. Patricia lloró. Parece que se había enamorado en serio de Emiliano. Pero a él todo eso no le importaba. Lo principal era que Selena ahora estaba con él, y no sola. Eso se hizo claro desde ese mismo primer paseo conjunto. ¡Qué felicidad era esa! Emiliano se sentía a su lado fuerte, bueno, valiente. Quería cuidarla, protegerla, alegrarla. Eran sentimientos hasta entonces desconocidos, pero muy agradables. Selena también florecía a su lado. Se había vuelto a ver un poco más segura. Él le enseñó a divertirse, no todo era sentarse sobre los libros. Cuando Selena se reía, Emiliano se sentía la persona más feliz del mundo. Eso era amor. Puro, joven, verdadero. Solo ahora Emiliano comenzó a entender a los clásicos que escribían sobre sentimientos fuertes. E incluso las composiciones de Emiliano comenzaron a ponerse de ejemplo para la clase, lo que antes no ocurría. Por Selena, Emiliano quería cada día volverse mejor, pues ella merecía solo lo mejor. La felicidad de Emiliano no se empañaba ni por las punzadas mordaces de Patricia, que de ninguna manera podía conformarse con que la hubieran dejado por una nerd y ratón gris, ni por la evidente antipatía hacia el de los padres de Selena, que soñaban con un joven completamente diferente para su hija, ni por las exhortaciones de la madre de la mañana a la noche, recordándole al hijo que en primer lugar para él debían estar no las muchachas, sino los estudios, ya que el ingreso estaba a la vuelta de la esquina. ¿Qué haces? Te dibujan 13 solo por la buena actitud hacia ti. Con tales conocimientos no ingresarás a ningún lado. Hay que estudiar, prepararse para los exámenes. ¿Y por qué te empleaste en el lavadero de autos? Emiliano realmente se había empleado en un taller como lavador de autos. Después de la escuela acompañaba a Selena hasta casa y corría directamente allá. Necesitaba dinero. Quería mimar y alegrar a Selena, comprarle flores, llevarla al cine y a cafés. Todo eso requería inversiones financieras y Emiliano no tenía patrocinadores, así que se las arreglaba solo. Selena después de la escuela estudiaba las lecciones, iba a cursos de preparación para la universidad y por las noches estaban juntos. Paseaban, conversaban de todo en el mundo, se abrazaban. Emiliano esperaba esos momentos felices todo el día. Los amigos se ofendían, decían que Emiliano enamorado se había olvidado completamente de ellos. Pero al principio de la relación en general no necesitaba a nadie, solo a ella. Los demás por un tiempo como que dejaron de existir para Emiliano.
Después, claro, volvió a comunicarse también con otros, pero de todos modos Elena siempre estuvo para Emiliano en primer lugar y la muchacha lo entendía perfectamente. Ella correspondía a Emiliano con plena reciprocidad. Él sabía, sentía que Selena también lo amaba mucho. Y esa era una felicidad que ni siquiera se puede describir. Después de la graduación, Selena ingresó, como soñaba, a una universidad de la capital. Emiliano se alegró por su amada. Después de todo, ella había puesto tanto trabajo en la preparación para los exámenes y por fin sus esfuerzos se habían pagado. Emiliano mismo ni siquiera pudo con la universidad local, lo que en principio era bastante esperado. La madre lloraba, se lamentaba por el destino no establecido del hijo y de que con tal enfoque de la vida moriría en algún lugar bajo una cerca, pobre y borracho. Emiliano, como pudo, tranquilizó a la madre. Tenía sus propios planes para la vida. Le prometió a la madre que sin falta trataría de ingresar el año siguiente, que trabajaría y se prepararía intensivamente. Pero hacer eso el muchacho, por supuesto, no se proponía. Simplemente había que animar un poquito a mamá. Emiliano planeaba trabajar en México, hacer dinero para que su amada no necesitara nada. Tenía tantas ganas de llevar a Selena en un auto hermoso, llevarla a restaurantes caros, comprarle ropa hermosa de marca. Y además Emiliano soñaba con volar con Selena al mar. Eso habría sido realmente hermoso. A la capital fueron juntos. Es cierto, como a Selena la acompañaban los padres, que seguían sin poder soportar a Emiliano, eso se parecía a una aventura. Se encontraban en el vestíbulo entre vagones a la hora acordada. Era divertido. A ambos no los abandonaba el presentimiento de alguna vida nueva, brillante, interesante. En México Selena se instaló en el dormitorio estudiantil. Emiliano por su parte al principio habitó en hoteles de tercera clase, mas no se podía permitir por ahora. Era difícil para ambos. A Selena la esperaba estudio intenso, adaptación a la vida estudiantil, condiciones estrechas del dormitorio. Emiliano se las rebuscaba como ardilla en rueda. Y camiones descargaba en centros comerciales, y volantes repartía, y autos lavaba. Todos esos eran a veces buenos, pero trabajos muy irregulares. Alcanzaba solo para comida y alquiler de alguna vivienda. Y luego Emiliano se empleó en construcción. Construían otro centro comercial, se requerían manos trabajadoras. Y las cosas inmediatamente fueron mucho mejor. Pronto el muchacho incluso pudo alquilar un apartamento para él y Selena. Ambos estaban increíblemente felices de estar finalmente juntos. Por supuesto, había que economizar en comida, ropa, entretenimientos, pero estaban los dos. Estaban viviendo en apartamento separado. Ese era su nidito acogedor. Se casaron, simplemente se registraron, sin boda pomposa. A los padres les comunicaron después del hecho. Esa fue una decisión mutua. Entendían que los parientes mayores no estarían en éxtasis con esa idea. Los padres de Selena no podían soportar a Emiliano, y eso él lo sabía perfectamente. Había oído cómo la madre le describía a la hija el futuro que la esperaba al lado de ese desastre. Él no aspira a nada, es demasiado frívolo y poco confiable, con tal no se puede construir familia. Todavía llorarás con él. Selena defendía a Emiliano, lo amaba, él lo sentía, lo entendía y lo valoraba mucho. Después de la boda la relación de Emiliano y Selena solo se fortaleció. Esa estampilla en el pasaporte, resultó, sí tenía significado. Los años pasaron. Selena terminó la universidad, se empleó en su primer trabajo, ganaba al principio monedas, en esencia, trabajaba por experiencia. Pero Emiliano trabajaba duro en construcción, tomaba trabajos extras. Su pequeña familia no vivía lujosamente, pero tampoco necesitaba nada. Es cierto, Emiliano no logró realizar su viejo sueño, llevar a su amada al mar. El alquiler del apartamento en México resultó demasiado caro, como la vida capitalina en general. Pero de vez en cuando los jóvenes esposos podían permitirse cenar en un restaurante. Y luego de alguna manera imperceptiblemente comenzaron esas conversaciones. Selena trabajaba en el banco, se comunicaba con colegas mujeres,
veía a hombres exitosos y de alguna manera gradualmente el paraíso en la choza dejó de satisfacerla. Querido, necesitas desarrollarte, estudiar, obtener educación. No vas a estar toda la vida encorvándote como peón en la construcción. ¿Por qué no? Se sorprendió sinceramente Emiliano. El sueldo no está mal, me las arreglo. Es un trabajo normal. Pero no hay perspectivas, ninguna en absoluto. Y además, tampoco hay estabilidad. No creces, no te desarrollas. Por eso comenzaron las peleas. Selena había cambiado mucho. Ya no le satisfacían las paredes de su modesto nidito, la ropa del mercado, los productos en oferta. De repente quiso una vida hermosa. Y tampoco cesaban las lamentaciones maternas. Solo que ahora Selena no detenía a su madre cuando expresaba descontento con su yerno inútil. Al principio Emiliano trató de hacerle sorpresas a Selena. Pensaba que su esposa amada simplemente estaba cansada, que le faltaban emociones agradables. Todo eso ayudaba poco. Selena solo suspiraba al recibir otro ramo de flores y sonreía ligeramente, como por cortesía. Era duro soportar eso. Por eso Emiliano cada vez más comenzó a demorarse con amigos después del trabajo. Ya fuera que entrara al bar con una compañía, ya fuera que se sentara en la pulquería con otra. Conversaciones pausadas sobre la vida, bromas alegres, bebidas embriagantes, todo eso distraía muy bien de los pensamientos sombríos de que Emiliano no correspondía a Selena, de que había elegido un sombrero que no le quedaba. No estaba a la altura de su esposa. Ahora peleaban además por los amigos de Emiliano y las libaciones. Y él desde la juventud estaba acostumbrado a huir así de los problemas. Le había faltado su padre en la adolescencia hasta el dolor, hasta las lágrimas. Por eso Emiliano iba a la compañía masculina para sentirse parte de la hermandad. Los amigos siempre sabían cómo dispersar la tristeza. En esa situación difícil con Selena, los hombres también apoyaban muy bien a su joven colega. Tu mujer es simplemente una persona mercantil, razonaba Pedro, experimentado por la vida, que tenía a sus espaldas nada menos que 3 matrimonios fracasados. Todas son así. Le traes poco dinero, por eso ahora busca a alguien más rico. Te dejará pronto, marca mis palabras. Solo que primero te destrozará todos los nervios. Emiliano hubiera querido objetar, pero en ese momento él mismo pensaba exactamente lo mismo. Selena solo necesitaba dinero. Antes sus ganancias la satisfacían completamente. Y ahora los apetitos de la mujercita habían crecido. Y luego pasó algo así. Una vez Selena le comunicó a Emiliano que esperaba un hijo. ¿Estás segura? Emiliano se asustó un poco. Pero el sentimiento principal era la alegría. Enorme alegría de que pronto él y Selena se convertirían en padres. Seguramente después de esto todo se arreglaría entre ellos. Juntos cuidarían al pequeño, pasearían con él, lo educarían. Emiliano le enseñaría al niño todo lo que sabía, se convertiría para él en el padre ideal, tal como había soñado toda la vida. Selena sería una madre maravillosa. Eso era seguro. Sí, últimamente entre ellos había muchos desacuerdos, pero en ese momento, cuando Selena comunicó que pronto serían 3, se abrazaron y rieron como antes. Como si no hubieran existido esas feas peleas. Pensé que no te alegrarías, confesó Selena cuando el primer éxtasis se calmó. ¿Por qué? Se sorprendió Emiliano. Es que todavía no planeábamos nada. Queríamos primero ponernos en pie, lograr éxito en la vida. Todo estará bien, no te preocupes. Te prometo que seremos felices los 3. Moveré montañas, pero tú y el niño no necesitarán nada. Emiliano realmente tenía intenciones serias. Incluso tomó turnos adicionales en la construcción para ahorrar dinero para el momento del nacimiento del heredero. Por alguna razón el futuro padre no dudaba de que les nacería un hijo. Pero pronto se hizo claro, por más que se esforzara, aunque trabajara las 24 horas del día en la construcción, no ganaría mucho. Ese sueldo alcanzaba perfectamente para 2 con la condición de que Selena también ganara algo. Pero para 3, y además con la esposa sin trabajar, no podrían. Escucha, calculé todo y, ¿sabes? Tal vez regresemos a nuestra ciudad natal.
La capital ahora no está a nuestro alcance. No fue fácil para Emiliano confesarle a Selena su insolvencia. Pero ¿qué le quedaba por hacer? Se esforzaba mucho, trabajaba sin descansos. El resultado no lo impresionaba. Y Selena se enojó. Posiblemente en parte eso ocurrió por la reestructuración hormonal del organismo. Además, se había contenido mucho tiempo, guardaba sus pensamientos para sí misma para no provocar peleas. Y entonces, te decía que sin educación no saldría nada. Te pedía que al menos terminaras cursos mientras había oportunidad. ¿Y ahora qué? No me iré a nuestro pueblo perdido. Estudié, me esforcé, puse tantas fuerzas para escapar de allí. ¿Y ahora me propones regresar? Pues no. Cualquier cosa es mejor que eso. Escucha, pero es por poco tiempo. Tenemos al niño, lo criamos un poco. Allí la abuela y el abuelo ayudarán, será más fácil. Allí es más simple con la vivienda. Trabajaré y estudiaré. Y aquí nada resulta. Ya intenté de todas las maneras, pero no. Mamá tiene razón, eres simplemente una persona inútil. Un irresponsable desastre. Ella tiene razón en todo. Cada palabra de Selena hirió a Emiliano en el corazón. Pero en el fondo del alma se levantaba la ira. Vaya princesa, le exige una vida hermosa. Descanso en el mar, dinero, boutiques caras. Había visto con quién se casaba. Decía que lo amaba, que iría con él a donde fuera. Y ella misma. En fin, pelearon. Fue una pelea fea. Con insultos, gritos, incluso rotura de vajilla. Emiliano no aguantó y se fue dando un portazo. Se dirigió a uno de sus amigos solteros que, Emiliano sabía con certeza, estaría de su lado. Este amigo en general hacía mucho se había desilusionado de las mujeres y le advertía a Emiliano que no esperara nada bueno de las damas. Resultaba que tenía razón. Emiliano pasó en casa de ese amigo cerca de una semana. Este solo se alegró de la compañía. Selena llamó un par de veces a su marido, pero él invariablemente cortaba la llamada. Emiliano quería escuchar su voz, decirle algo agradable, pedir perdón, pero el estúpido orgullo no se lo permitía. Porque Selena le había dicho demasiadas cosas en el calor del momento. Resultaba que no lo respetaba para nada, no creía que pudiera lograr algo en esta vida. Selena le ponía de ejemplo a los maridos de sus amigas y colegas, lo que era completamente ofensivo. Pero era gracias a él, a Emiliano, que Selena vivía no en un dormitorio con cucarachas, sino en un apartamento pequeño pero separado. Era él quien la mantenía cuando apenas comenzó a ganar sus monedas, trabajando prácticamente por experiencia, pero al menos en su especialidad. Gracias a su trabajo inestable y sin perspectivas se mantenían a flote. Solo que aparentemente Selena no lo entendía ni lo valoraba, lo que ofendía mucho a Emiliano. Que ahora se sentara sola y pensara en su comportamiento. Que se diera cuenta de lo muy equivocada que estaba. Emiliano en esos días ni siquiera iba al trabajo, bebía. El amigo lo apoyaba en esta empresa perniciosa. Era más divertido emborracharse de a dos, llevando paralelamente amplias conversaciones sobre el sentido de la vida y la naturaleza mercantil femenina. Y cuando Emiliano finalmente regresó a casa, lo esperaba una sorpresa. Inmediatamente saltó a la vista la ausencia de las cosas de Selena. En el perchero del recibidor no estaba su abrigo ni sus chaquetas. El estante de zapatos se veía completamente vacío, allí solo estaban solitarias las zapatillas polvorientas de Emiliano. El hombre, presintiendo algo malo, miró en los armarios. Era así, Selena había recogido sus cosas y se había ido. Emiliano, concentrándose, calculó que había estado ausente una semana entera. En ese tiempo ella había hecho todo. Emiliano se asustó en serio. Estaba enojado con Selena, pero no quería perderla para nada. Pensaba que pelearían, luego se reconciliarían y todo estaría bien. Simplemente ambos necesitaban desahogarse. Pronto tendrían un niño. Él necesitaba a ambos padres. Necesitaba papá y mamá unidos y amorosos. ¿Cómo si no? Sin Selena y el niño ni siquiera quería imaginar el mundo.
Y el pequeño no debía crecer sin padre. Por supuesto, Emiliano inmediatamente se lanzó a buscar a su amada. Estaba dispuesto a suplicar, disculparse, humillarse. No respondía a las llamadas. Pero a través de conocidos comunes Emiliano logró saber que Selena vivía en casa de Carmen, su excompañera de grupo. Emiliano corrió allí, tocó largo tiempo la puerta hasta que finalmente le abrió la amiga de Selena. Carmen lo miró con desprecio, como si fuera algún gusano repugnante. O algo peor. A Emiliano le daba igual. ¿Dónde está Selena? ¿Puedo hablar con ella? Se fue hoy. No te preocupes, Selena ya pidió el divorcio. Ni siquiera tendrás que molestarte. ¿El divorcio? ¿Qué pensabas? Carmen comenzó a encenderse. No ganas como es debido, bebés, y además insultas. ¿Quién va a vivir con tal fracasado? Lástima que Selena se diera cuenta tarde, que no te mandara a volar desde el principio, tonto. ¿A dónde se fue? ¿Dónde la busco ahora? Eso no te lo diré. Ni me lo pidas. Pero ten en cuenta que ahora ella está bien. Por cierto, me pidió que te diera una nota por si acaso vinieras. Carmen desapareció en el apartamento. Un momento después apareció nuevamente en el umbral y le extendió a Emiliano una hoja de papel doblada por la mitad. Toma, lee. Emiliano arrebató ese mensaje. Carmen inmediatamente cerró la puerta en sus narices. Él desdobló la hoja, se acercó a la escalera, más cerca de la luz, y devoró con los ojos las líneas. Somos personas diferentes, muy diferentes. Mis padres tenían razón, no nos convenimos. Me di cuenta demasiado tarde. Ya no quiero verte más, eso es seguro. Hace mucho que tengo que fingir que no me repugnas. Era joven, tonta, enamorada. Pensé que eras diferente. Me equivoqué. Esas cosas pasan. Necesito otra persona. Sueño con una vida hermosa, viajes, un apartamento grande, bienestar. Te conformas con poco, tienes derecho. Pero yo también tengo derecho a elegir otra cosa. Me voy. Para siempre. No me busques. Ya pedí el divorcio. Al tercer día después de tu partida. Ni siquiera es obligatorio que aparezcas en el juzgado. Nos divorciarán así. Lo principal es que tengo la solicitud. Comienzo una nueva vida. Ahora lo más importante. El niño. No lo hay y no lo habrá. Decidí que no lo necesitamos. En la clínica resolvieron este problema rápido y barato. Ahora adiós. Espero no verte más. Parece que Emiliano entonces aulló como una bestia herida. Seguramente asustó a los vecinos, pero le daba igual. Con tal de dar aunque fuera un poco de salida a los sentimientos y emociones que lo desbordaban. Nunca le había dolido tanto. Hasta la náusea, hasta estrellitas en los ojos. Dolía todo, cada centímetro del cuerpo, cada partícula de las entrañas, hasta el cabello parecía. De algún lugar del fondo del alma se levantaba la ira, negra, que todo lo consumía. Cuando Emiliano leía que Selena prácticamente lo llamaba fracasado y lo dejaba porque no podía asegurarle una vida digna y no aspiraba a nada, por supuesto le dolía. Era como si lo pusiera en el mismo escalón que la gente de segunda e incluso tercera categoría. Dolía, pero era tolerable. Emiliano ya tenía en la cabeza un plan de cómo arreglar la situación. Sin falta le demostraría a su esposa que estaba equivocada. Pondría todas sus fuerzas y energía en ganar dinero, comenzaría su negocio. Para eso, al final de cuentas, no se necesitaba educación, solo cerebro y deseo de trabajar. Pero cuando Emiliano llegó a las líneas sobre el niño, el pequeño que ya amaba con toda el alma. Emiliano soñaba con tomar pronto en brazos a su hijo, mostrarle el mundo, enseñarle todo, convertirse para él en el mejor padre. Con esa criaturita estaban relacionados tantos planes y esperanzas. Pero Selena había hecho algo terrible. Su pequeño ya no existía. Y nunca existiría. Eso no cabía en la cabeza. Era monstruoso, tanto que oprimía el pecho. Ese acto terrible no cuadraba con Selena. Ella no era así. Era silenciosa, buena,
amable. ¿O Emiliano se equivocaba? Había tomado a Selena por alguien que no era en realidad. Se equivocó en ella exactamente igual que ella en él. Emiliano se alegró de que Selena estuviera ahora lejos. Estaba tan enojado con ella que, si hubiera estado cerca, posiblemente habría hecho algo de lo que después se habría arrepentido mucho. Emiliano deliberadamente no se puso a buscar a su esposa a través de conocidos comunes, aunque podría haberlo hecho. No quería verla para nada. Pasado el tiempo debido, a Emiliano llegó por correo el documento de disolución del matrimonio. Para ese momento bebía tan fuerte y sin parar que perdió el trabajo en la construcción. ¿Quién necesita tal empleado? Emiliano bebía ya solo, ya en compañía de algunas personalidades poco conocidas que siempre rodean a una persona en desgracia para unirse a las libaciones. Varias veces Emiliano se metió en peleas de borrachos. Una vez incluso fue al hospital con conmoción cerebral. Se dio de alta y otra vez a la botella. Solo así, solo en el olvido podía respirar de alguna manera. Selena, sincera, buena, cordial, buena, querida. Nunca había existido. La persona que Emiliano había amado tantos años más que a la vida, aparentemente se la había inventado él mismo. Y darse cuenta de eso no era fácil. Pero el dolor más agudo lo causaban los pensamientos sobre el pequeño no nacido. Emiliano no lo salvó. No hizo nada para que apareciera en el mundo. Vaya futuro padre. Por alguna tonta ofensa se escapó donde un amigo. Tuvo miedo de mirar la verdad a los ojos, asumir la responsabilidad por la familia. Por supuesto, era más fácil irse dando un portazo y beber más de una semana que tratar de demostrarle a la esposa que estaba en condiciones de mantenerlos a los tres. Demostrarlo con hechos, tranquilizarla. Sentimiento de culpa, dolor, ira hacia Selena, tal vez esos eran los únicos sentimientos que experimentaba Emiliano en ese periodo difícil. Por su futuro no se preocupaba para nada, simplemente no tenía fuerzas. Pasó un poco más de tiempo. Dinero para quedarse en México, Emiliano ya no tenía. Del apartamento le pidieron que se fuera. Perdió el trabajo y nada lo retenía en esa ciudad. La capital nunca le había gustado especialmente, le recordaba un hormiguero donde todos siempre se apuran a algún lado. En fin, Emiliano recogió las cosas y se dirigió a la estación. Apenas juntó para el boleto. Y fue entonces, camino a la estación, que Emiliano se encontró con Selena. Completamente por casualidad. Ella no lo reconoció. Emiliano había cambiado mucho. Ahora se parecía a algún vagabundo o marginal, hinchado, sin afeitar, con ropa gastada y sucia. Entonces le daba igual cómo se veía. Emiliano decidió llegar a la estación a pie. No quedaba dinero para el pasaje, todo se fue en el boleto a casa. El camino no era cerca, pero bastante superable. Y entonces, pasando por la amplia avenida bañada de sol, la vio en la multitud de gente. Notó a lo lejos algo conocido. Tal vez incluso lo sintió, lo percibió. Miró mejor y se quedó pasmado. Ella caminaba por el otro lado de la calle. No sola, con un hombre joven. Se sonreían mutuamente. Selena se veía feliz, toda resplandecía. Había pasado muy poco tiempo desde que ya podía sonreír, divertirse, comunicarse. Como si no lamentara para nada las relaciones pasadas, el niño. Emiliano hasta cerró los puños de ira. Selena se veía simplemente hermosa. Vestido claro que ceñía la figura esbelta, cabello castaño suelto, maquillaje ligero. Su acompañante claramente pertenecía al número de esas personas que podían asegurarle a Selena una vida hermosa. Y la miraba de tal manera que simplemente no podía apartar los ojos. A Emiliano se le encogió dolorosamente el corazón. Quiso acercarse a ellos, decirle a Selena todo lo que se había acumulado en el alma. Romperle la cara a su acompañante para que no se viera tan respetable y feliz. Pero por supuesto, Emiliano pasó de largo. Luego se volteó y todavía algún tiempo miró tras la pareja que se alejaba. Lo que fue, pasó. Y sin embargo Selena no lo soltó hasta el final incluso en casa. La madre, por supuesto, recibió al hijo con los brazos abiertos.
Era la única persona que le daba amor incondicional, lo aceptaba como fuera, incluso así, huraño, golpeado, quebrado. Emiliano decidió comenzar una nueva vida, dedicarse a los negocios. Quería demostrarle a Selena que estaba equivocada. En sueños Emiliano se imaginaba como un hombre exitoso con nuevo apartamento, auto caro y esposa hermosa. Quería que Selena algún día lo viera así y lamentara haberlo dejado. Y lo más importante, que se arrepintiera de su acto monstruoso, que seguramente ahora considera una decisión correcta y sabia. La madre aconsejaba al hijo no meterse en aventuras, sino estudiar, obtener educación de soldador e ir a trabajar a la fábrica. Dinero bueno, estable. Trabajo respetado, estudiar poco tiempo, y las manos siempre las tuviste en el lugar correcto. Todo saldrá. Así poco a poco te pondrás en pie. Pero Emiliano no quería actuar gradualmente. Soñaba con que todo fuera de una vez. Además, un exmarido abandonado convertido en soldador claramente no impresionaría a Selena. Emiliano se puso en orden y se dedicó a realizar su objetivo. Para comenzar un negocio necesitaba inversión inicial. Emiliano se endeudó, tomó un crédito en el banco y pidió dinero prestado a conocidos. Que eso era cierto riesgo, Emiliano ni lo pensaba. Parecía que el éxito lo esperaba en la próxima esquina. Pero por supuesto, el taller mecánico que trató de abrir Emiliano nunca funcionó como era debido. Se metió en un asunto que no era suyo. Emiliano entendía poco de la especificidad de tal negocio. Y en contabilidad y en jurisprudencia no se la sabía para nada. El taller no solo no traía ganancias, sino que hundió a su desdichado dueño en deudas aún mayores. No había de dónde sacar dinero. Y comenzó. Golpeaban a Emiliano, le amenazaban, chantajeaban incluso a su madre, que si no devolvía las deudas, a ella no le iría bien. De los problemas Emiliano huía de la manera acostumbrada, se agarraba de la botella. Bajo la influencia de la bebida embriagante el cerebro percibía la horrible realidad más o menos soportablemente. Pero las deudas no desaparecían por eso. La madre se preocupaba por el hijo, por ella no temía. Le daba miedo precisamente por Emiliano. Incluso vendió el apartamento para que él pudiera pagar sus deudas. Nada, por ahora viviremos en el departamento de un cuarto de la abuela. De todos modos después de su muerte la vivienda está vacía. Pero tranquilos. Emiliano, por supuesto, sentía vergüenza. No podía mirar a su madre a los ojos. Ella se había deteriorado mucho durante ese periodo difícil cuando cada día llegaban o llamaban los acreedores. La mujer literalmente ante los ojos envejeció, y los problemas del corazón se agudizaron. Emiliano entendía que todo eso era por él. Resultaba que todos los que lo amaban sufrían a su lado. Aún así hizo como le aconsejaba su madre, fue a estudiar soldadura. Y pronto resultó que ese asunto le gustaba mucho a Emiliano. Le salía bien, y le gustaba ver el resultado de sus acciones. Pagaban bien, alcanzaba para una vida digna. Emiliano, por supuesto, no vivía lujosamente. Y difícilmente su bienestar habría impresionado a la misma Selena, pero al menos en casa tenía todo, buenos productos y electrodomésticos necesarios. Emiliano hizo reparaciones, mandó a la madre a un sanatorio. La madre. Su salud preocupaba mucho al hombre. No pasó en vano para ella ese periodo cuando el hijo bebía, casi murió, y luego además se escondía de los acreedores. ¿El corazón? Ahora la madre tenía los mejores médicos de la ciudad y todos los medicamentos necesarios. Pero la enfermedad con los años cobraba lo suyo. La mujer se debilitaba, adelgazaba, palidecía. Tenía muchas ganas de ver a Emiliano como un hombre de familia feliz. Hablaba a menudo de eso con el hijo. Pero vamos. Se quitaba de encima Emiliano. Aparentemente eso no es lo mío. Y realmente no podía comunicarse mucho tiempo con mujeres. Selena. Nadie ni de cerca podía compararse con ella. Hacia nadie más Emiliano desarrolló tales sentimientos. Y con menos ya no estaba de acuerdo. No, por supuesto, de vez en cuando se encontraba con alguien. Pero eso no era de verdad. Emiliano como que desaprendió a amar. Y la culpable de eso era Selena.
Emiliano ya no podía confiar así en las mujeres. Constantemente buscaba y encontraba en ellas algunos defectos y faltas con las que de ninguna manera podría conformarse. Y cada romance inevitablemente terminaba en decepción. Y luego la madre murió. El corazón, la traicionera enfermedad finalmente se salió con la suya. Otro golpe pesado del destino. Emiliano se encerró en sí mismo, comenzó a beber otra vez. Le había prometido a su madre que no volvería a tocar la botella. Ella siempre tenía miedo de que Emiliano repitiera el destino de su padre. Y él no quería preocupar a su madre. Dijo que no bebería. Y no bebía. Pero cuando la madre murió, eso perdió sentido. ¿Para quién esforzarse ahora? Es cierto, después Emiliano se controló. ¿A dónde ir? Había que seguir viviendo de todos modos. Aunque no se entendía para qué. Así volaron esos años. Emiliano seguía viviendo solo. Trabajaba como soldador. De vez en cuando se encontraba con alguien. Una vez cada 2 o 3 años descansaba en resorts marítimos. Le gustaba sentarse solo en la orilla y mirar las olas. Inmediatamente se tranquilizaba el alma. Emiliano nunca se convirtió en una persona exitosa. No tenía ni apartamento lujoso ni auto hermoso, pero tenía un trabajo confiable y todo lo necesario para la vida. Lástima que nunca formó una familia. Parecía que ya era tarde para pensar en eso. Se había retrasado. No había gastado el tiempo y las fuerzas en lo correcto en la juventud. Emiliano a menudo recordaba a Selena. Pensaba en cómo estaba ella. Estaba casi seguro de que todo le había salido como quería. Seguramente tenía una familia grande y sólida, hijos, un marido rico y exitoso que podía asegurarles a todos una vida hermosa, un buen trabajo. Selena seguramente no había desperdiciado su vida en vano, como él, Emiliano. La ofensa hacia ella todavía vivía en el corazón de Emiliano. Todavía quería demostrarle algo. Hacia nadie de los que lo rodeaban experimentaba sentimientos tan fuertes. Selena significaba mucho para él incluso después de tantos años. No sabía nada de ella. Selena vivía en México. Ya no tenían conocidos comunes. En las redes sociales Emiliano no la encontró. ¿De dónde iba a saber cómo estaba ahora? Solo quedaba adivinar. Por eso, al escuchar de la ex maestra que Selena estaría en la velada de encuentro de graduados, Emiliano se inquietó. Mira tú, ahora estaba en esta ciudad, muy cerca. Emiliano entendió que tenía muchas ganas de verla y aún así mostrarle que había estado equivocada. Ese deseo no se había ido a ningún lado. Solo que había que prepararse. Selena debía lamentar haberlo dejado muchos años atrás, no haber dejado que su hijo apareciera en el mundo. Debía arrepentirse, sentirse aplastada, humillada, culpable. Para eso Emiliano necesitaba presentarse ante ella como un hombre exitoso. Y por eso le pidió prestado a su vecino ese traje y alquiló un auto caro. Incluso tramitó un crédito para hacer un gesto amplio, pedir champán caro para todos. Que Selena viera cómo era él. Que pensara que Emiliano hacía mucho no estaba acostumbrado a contar el dinero. Eso sería venganza. Sí, tal venganza, mucho más efectiva que las palabras más ofensivas y punzantes. Selena y Emiliano se sentaron en el extremo lejano de la mesa. La velada estaba en pleno apogeo. Sonaba música alegre, la mayoría de los exalumnos y maestros bailaban. En las mesas se apiñaban platos vacíos y botellas de champán caro que, como había planeado, Emiliano había comprado para todos. El gesto había resultado realmente muy efectivo. Emiliano se veía exactamente como había calculado, adinerado, exitoso, seguro de sí mismo. Incluso exgraduadas algo bebidas trataban de coquetear con él. Sorprendentemente, interpretar ese papel era simple y agradable. Los remordimientos de conciencia no atormentaban a Emiliano. Sí, todo eso era mentira, pero no le hacía mal a nadie. Incluso a Selena, por extraño que parezca. Selena se veía simplemente encantadora. Al verla después de tantos años, Emiliano entendió claramente, sus sentimientos no se habían ido a ningún lado. Todavía la amaba. Los años,
Por supuesto, habían dejado su huella en la apariencia de la ex esposa, pero eso incluso le favorecía a Selena. En los ojos había aparecido seguridad y sabiduría, en los movimientos, suavidad. Esbelta, graciosa, hermosa. Se turbó al ver a su ex marido entre los invitados y al principio se mantuvo alejada de Emiliano. Él mismo se acercó a ella, aunque daba miedo. Pero por supuesto el hombre no se delató. Se comportó con seguridad y valentía. Entabló una conversación de rutina, como si no tuviera rencor hacia ella, como si Emiliano no estuviera enojado con su ex esposa por haberle arruinado la vida. Emiliano se comportaba como si ahora esa historia no significara nada para él. Habían pasado muchos años, tenía una nueva vida, en ella no había lugar para viejos rencores, ya que esa vida era feliz y sin nubes. Trabajo como economista en una compañía turística, contaba Selena sobre sí misma. Es una empresa grande. Gracias al trabajo en ella también viajo por todo el mundo. Genial, elogió Emiliano. Sabía que en el plan de carrera todo te saldría bien. Siempre fuiste decidida. Eso es cierto, sonrió Selena. Bueno, ¿y tú cómo estás? Veo que te has establecido bien en la vida. Tengo mi propio negocio. Talleres mecánicos, gasolineras, sucursales por todo el país, pronunció Emiliano como sin ganas. Pero no importa. Encontré mi nicho, trabajo tranquilamente. Selena se interesó por el negocio del exmarido. En su cara estaba escrito el extremo asombro. Quería saber más. Pero Emiliano fingió que no quería hablar de trabajo durante el descanso. Como digas, sonrió Selena. Honestamente, no pensaba que te convertirías en esto. Lo sé. Pero aparecieron personas que creyeron en mí. Emiliano notó con placer el pesar que centelleó por un momento en el rostro de Selena. Bueno, ¿y cómo estás en el frente personal? Preguntó Emiliano. Yo, vivo con Maximiliano. Me ama, se preocupa por mí. Estamos bien los dos, respondió Selena turbándose un poco y ocultando los ojos. Maximiliano. Ese nombre que salió de los labios de Selena inesperadamente punzó dolorosamente el corazón de Emiliano. Inmediatamente recordó a aquel acompañante de la ex esposa, tan respetable y sonriente, que Emiliano había encontrado camino a la estación. ¿Los dos? Repreguntó Emiliano. ¿Y los hijos qué? No resultó. Selena bajó los ojos. A Emiliano otra vez lo inundó la nostalgia por su pequeño no nacido con Selena. Ella se había deshecho de él entonces, probablemente por eso después no pudo dar a luz. Emiliano sabía que por tales procedimientos las mujeres tienen después problemas de salud. Sorprendentemente, pero al hombre de repente le dio mucha pena Selena. Inmediatamente se le quitaron las ganas de vengarse. ¿Y tú? Casado, 3 hijos, soltó Emiliano maquinalmente. Esa era una versión preparada de antemano. Si hubiera sabido que Selena no tenía hijos, tampoco habría mentido sobre su descendencia. Eso es genial. Eres una persona feliz. Me alegro por ti, de verdad. Selena puso su mano en el hombro de Emiliano. Sí, en sus ojos se leían pesar y tristeza, aunque ocultaba esos sentimientos tras una sonrisa ligera. Pero la alegría de la victoria Emiliano, contrario a sus expectativas, no la sentía. Solo tristeza de que ahora no les estuviera destinado estar juntos. Porque Selena, si se enterara de la verdad sobre Emiliano, seguramente otra vez lo miraría con desprecio. Un soldador común de un departamento pequeño. Un fracasado. Y en las relaciones ella, tenía algún Maximiliano. Vida en la capital, buen trabajo. No, el verdadero Emiliano seguía sin estar a su nivel. Pero sus ojos. Por ello se leía que Selena tenía tristeza en el corazón. Seguramente lamentaba mucho su acto. Si no por haber dejado al marido fracasado, seguramente por el niño. Por el pequeño del que se había deshecho tan fácilmente. Emiliano quería hacer que Selena se arrepintiera. Pero ahora él mismo experimentaba un sentimiento insoportable de culpa que tenía que ocultar tras bromas y una sonrisa amplia. Después de todo, era él quien no pudo apoyar a la esposa en una situación difícil.
Por su culpa ella se decidió por un paso terrible. Y por su culpa ella no era tan feliz en la vida como podría ser, como se merecía. Y él, Emiliano, además quería herirla. Echó arena en los ojos de todos. Empresario exitoso. Llegó en auto caro, invitó champán a todos. Payaso. Quería abrazar a Selena, apretarla contra sí, besarla, como muchos años atrás. Pero no se podía, ella no estaba libre. Y él se había enredado en mentiras completamente. Se daba asco a sí mismo. Emiliano se fue temprano de la escuela. Selena se quedó, encontró a su vieja amiga y conversaron. Pero aún así salió a despedir a Emiliano junto con esa misma amiga. Selena vio su auto y sonrió. ¡Qué bien! Me equivoqué contigo. Y me alegro mucho de eso, me alegro de que todo te haya salido bien. Selena hablaba sinceramente. Realmente se alegraba por Emiliano. Su éxito inventado no la humilló, no la hizo lamentar su acto. Y por eso Emiliano sintió tanta vergüenza que le ardían las orejas. Menos mal que ya había oscurecido y Selena no lo veía. Bueno, damas. Emiliano se inclinó exageradamente galante ante las excompañeras de clase, lo que causó su risa alegre. En ese momento las mujeres de más de 40 realmente parecían muchachas de 10º grado. Emiliano se sentó al volante y se dirigió directo al estacionamiento pago donde había que devolver el auto antes de las 12 de la noche para no pagar el siguiente día de alquiler. Y luego, taxi y a casa. Otra vez a beber para no pensar, no recordar. En vano Emiliano fue a esa velada de encuentro de graduados. Solo se lastimó viejas heridas. Y una vez más se dio cuenta de que muchos años atrás había perdido el amor de toda su vida. Por su propia estupidez y debilidad. Pero entonces podrían haber arreglado todo bien si Selena muchos años atrás hubiera aceptado regresar por poco tiempo a casa, a esta ciudad. Si él no se hubiera comportado como un débil y hubiera apoyado a la esposa en una situación difícil. Si ambos hubieran sido más tolerantes el uno con el otro y hubieran pasado dignamente ese periodo difícil. Selena abrió con llave la puerta de su apartamento. No le gustaban los vuelos nocturnos, por ello se alteraba el régimen. Después no lograba inmediatamente entrar en el ritmo habitual. ¿Pero qué hacer? Mañana ya al trabajo. Demorarse más en casa, en la pequeña ciudad natal, simplemente no se podía. Y tampoco quería, honestamente. Visitó a los parientes, como había planeado. Incluso fue a la velada de graduados de la escuela de matemáticas. Selena en secreto esperaba encontrar allí a su ex marido. Y esperaba y temía eso al mismo tiempo. Emiliano. Podía estar ahora de tal manera que le fuera pesado verlo, decaído, alcoholizado. Y en ese estado de él podía haber también culpa de ella. En el corazón vivía alguna esperanza vaga. ¿En qué? Eso Selena misma no lo sabía. Finalmente la puerta se abrió, y la mujer se encontró en las paredes queridas y tan amadas. Del dormitorio saltó Maximiliano, un retriever dorado. En los dientes arrastraba pantuflas. El perro siempre hacía eso cuando la dueña regresaba a casa. Selena abrazó a Maximiliano por el cuello. Movía la cola tan alegremente que parecía que debían temblar las paredes y caer el blanqueado del techo. Selena no mintió. Realmente tenía a Maximiliano. Bueno y muy cariñoso. A ellos realmente les iba bien juntos. Pero marido Selena no tenía. Por supuesto, se encontraba con hombres, tenía citas, elegía, buscaba al ideal. Y como que en su camino aparecían candidatos dignos. Pero sorprendentemente, ninguno de ellos podía despertar en ella esos sentimientos que Emiliano. Y ninguno de ellos la amaba como él. Selena había estado casada 2 veces más. Solo que ni cercanía espiritual, ni comprensión mutua, ni pasión, nada en absoluto. Y con eso Selena no estaba de acuerdo. Entonces, muchos años atrás, después de esa misma última pelea con Emiliano, Selena casi se arrepintió de sus palabras. Entendió que se había pasado. Emiliano, por supuesto, se ofendió. Selena lo había presentado como un completo fracasado.
Además lo había comparado con otros hombres, lo que estaba completamente fuera de lugar. Él dio un portazo, se fue y no respondía a sus llamadas. Comenzó a beber. Selena, por supuesto, se enojó. Se enojó mucho. Y realmente pidió el divorcio. Solo que del pequeño no se deshizo. Ni siquiera tuvo tales pensamientos. Todo pasó solo. Aborto espontáneo. Los médicos dijeron que no era por el estrés. El feto desde el principio no era viable. Eso a veces pasa. Incluso si en sus relaciones con el marido todo hubiera sido ideal, a ese pequeño no le estaba destinado a nacer. Y aún así Selena culpó de todo a Emiliano. Como se enojó con él, estaba lista para matarlo. Y decidió comenzar una nueva vida. Le escribió una carta. Mintió que ella misma se había deshecho del niño. Por supuesto, para que le doliera más. Después de todo sabía que Emiliano sufriría. Pues que sufriera. Eso era lo que Selena buscaba. Y con eso todo. En el fondo del alma Selena esperaba que Emiliano la buscaría. La encontraría, la traería de vuelta. Y otra vez estarían juntos. Después de todo esos sentimientos que había entre ellos eran sinceros, verdaderos, fuertes. Y eso es lo más importante. Pero no. Por conocido Selena se enteró de que Emiliano había regresado a la ciudad natal. Entonces incluso lloró de ofensa y decepción. ¿Acaso, según Emiliano, ella no merecía que lucharan por ella? Selena trató de olvidarse en el trabajo. Por supuesto, algo logró y se enorgullecía mucho de eso. Pudo comprar un pequeño apartamento en México, un auto, emplearse en una empresa grande. Pero en el frente personal todo era completamente diferente de como soñaba. Selena nunca encontró a una persona que pudiera despertar sentimientos en ella. Esa noche, al regresar a casa, Selena por mucho tiempo no pudo dormirse. Yacía abrazada a la almohada. Pensaba, recordaba. Emiliano había hecho bien. Pudo arreglar su vida. Tenía negocio, familia. Si no fuera por esa familia, posiblemente ayer habrían salido juntos de la escuela para nunca más separarse. Probablemente precisamente en eso Selena esperaba en secreto, yendo a la velada de encuentro de graduados. Al lado de la cama en su camita resoplaba Maximiliano. Perro querido y fiel.